Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo video de Tu U Virtual en el cual vamos a hablar acerca de la endocitosis. Antes de comenzar a hablar sobre la endocitosis en sí, hablemos un poco sobre cómo obtiene normalmente la célula sus nutrientes, ya que necesita de ellos para poder vivir, crecer y reproducirse. La manera común en cómo las células obtienen estos nutrientes, vamos a ver que es cuando estas sustancias atraviesan la membrana celular por medio de la difusión y el transporte activo. Una sustancia que está fuera de la célula llega adentro por medio de difusión y transporte activo. Vamos a definir estos dos términos. La difusión se define como el movimiento de moléculas o partículas de manera espontánea de un lugar a otro, pasando de un lugar en el que hay más concentración a un lugar en el que hay menos concentración. Por ejemplo, si cada una de estas partículas que yo tengo dentro de este cuadrado, aquí pintada grande, es capaz de tener un movimiento aleatorio para cualquier lado posible, ¿cierto? Esta partícula se va a mover hacia cualquier lado. Para difundirse de este cuadro a este otro cuadro, es necesario que la concentración, o sea, la cantidad de partículas que hay en un volumen, o sea, digamos acá hay dos partículas digamos que esto sea un cuadrado de 1 litro, dos partículas por litro, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas por litro. Vamos a ver que están más concentradas porque hay más partículas por volumen en este cuadrado de acá que en este cuadrado de acá. Entonces vamos a necesitar siempre que haya mayor concentración en un lugar que en otro para que una partícula vaya del lugar de más concentración al de menos concentración. Este proceso no requiere el uso de energía. Ocurre de manera espontánea y cuando pasa, digamos, entonces ya aplicándolo a la fisiología, una partícula de un compartimento celular a otro, es un proceso en el que no se utiliza energía. Acá esta partícula estaba fuera de la célula y se pudo difundir, pasar por acá, digamos, por poros que tenía la célula, o si es una membrana liposoluble, si es una membrana lipídica y esto es una partícula liposoluble, no necesita de poros, entonces podría también atravesar la membrana celular por difusión. El otro mecanismo por el que normalmente las células obtienen sus nutrientes es el transporte activo. El transporte activo implica el transporte de una sustancia, digamos que esta es la sustancia, a través de una membrana, esa es la membrana, mediante una estructura física que usualmente es de carácter proteico, o sea, es una proteína que va a estar aquí en la membrana y va a permitir el paso de esa partícula para que pueda entrar a la célula. Entonces vamos a ver en otro video aparte que vamos a hacer específicamente hablando solo sobre el transporte activo, cómo funciona bien este mecanismo. Pero entonces, ¿qué es la endocitosis? Existen dos formas principales de endocitosis que vamos a hablar. Una es la fagocitosis y la otra es la pinocitosis. Cuando vamos a hablar de fagocitosis estamos hablando principalmente a la ingestión de partículas grandes por parte de la célula, como por ejemplo bacterias, células enteras o porciones de tejido dañado que necesiten entrar a la célula. Mientras que cuando hablamos de pinocitosis, hablamos más que todo de partículas pequeñas. La pinocitosis se produce continuamente en las membranas de todas las células, pues, o de la mayoría de las células. Pero hay algunas células que necesitan que la pinocitosis ocurra de manera más rápida. Por ejemplo, en los macrófagos, la pinocitosis ocurre de manera rápida. En la pinocitosis, cuando las partículas son ingeridas, se forman vesículas de líquido extracelular y otras partículas dentro del citoplasma hacen que se formen esas vesículas de las que estamos hablando.
¿cierto? Cogen inclusive partes de la membrana celular y la convierten en partes de esa vesícula. Digamos que esta es la membrana celular, digamos que afuera de esta membrana había algo que se quería ingerir, ese algo está aquí, ¿cierto? Miren cómo se va formando la vesícula cada vez más para que quede dentro de la célula ese algo que se quiso ingerir. Obviamente todo esto son células y ese es más o menos como el proceso de pinocitosis. Se dice que aproximadamente los macrófagos cada minuto el 3% de su membrana está siendo utilizada para hacer pinocitosis. Es importante saber que las principales moléculas que necesitan de pinocitosis para entrar a la célula son las macromoléculas. En esta imagen que les acabo de dibujar podemos ver cómo ocurre la pinocitosis. Vemos en la primera imagen, en la segunda imagen, en la tercera imagen y en la cuarta imagen, A, B, C, D, que básicamente tenemos tres cositas. Esta morada, la morada de acá es la proteína, lo que se va a ingerir, la partícula que quiere ingerir la célula. Lo verde son los receptores, como los vemos acá en cada imagen, y lo rojo es simplemente clatrina, que es una proteína fibrilar que se utiliza en el proceso de pinocitosis. Me faltó dibujar aquí la actina y miosina, las voy a dibujar acá rosaditas, que son proteínas contráctiles, que son las que hacen que se junte, digamos, este extremo con este otro extremo cuando expliquemos el proceso. En la superficie externa de la membrana celular encontramos pequeños orificios revestidos por receptores que van a ser los que se encarguen de efectuar la pinocitosis. A estos les vamos a denominar hendidura revestida. Como podemos ver en la imagen, entonces llega la proteína que se quiere ingerir, se pega a estos dos receptores, vemos cómo empieza a actuar la membrana para a formar ya aquí como la hendidura, se está formando como un huequito, entra la actina y la miosina con su función contráctil para poder hacer que estos dos extremos se cierren. Una vez se cierran, queda entonces, miren, la proteína dentro de esa vacuola que se formó y se despega de la membrana celular. Miren que la vacuola queda separada de la membrana celular y eso es lo que se conoce como pinocitosis. Este proceso, a diferencia de la difusión, requiere de ATP, o sea, energía. Cuando estemos en una parte de la fisiología más avanzada hablaremos ya más específicamente de los receptores y tipos de células en las que ocurre esto. Hablaremos a más profundidad sobre el tema, pero estamos entendiendo el concepto para poder hablar en general sobre él. Ahora, no voy a hacer dibujito de la fagocitosis porque se produce de una manera muy similar a la pinocitosis, solamente que esta es para partículas más grandes, no solo moléculas. O sea, hay pocas células que necesitan ingerir partículas más grandes a moléculas. Digamos, una de ellas, las que hacen mucha fagocitosis, son los macrófagos tisulares y también otras células sanguíneas como los leucocitos. Normalmente en la fagocitosis está implicada, digamos, la ingestión de una bacteria, una célula muerta o tejido, como habíamos dicho ahorita. Obviamente se unen a los receptores de superficie que tienen estos fagocitos, que son estas células que estamos hablando, y digamos que van a ingerir una bacteria. Ya va a funcionar es más como un sistema de antígeno-anticuerpo para ingerir la bacteria. Obviamente esto lo explicaremos mejor cuando estemos hablando del sistema inmune. Este fue el video entonces de endocitosis. Sigan viendo esta serie de videos en la que vamos a hablar acerca de los sistemas funcionales de la célula. Muchas gracias.